el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendice a mis hermanos, Señor, bendice a mis hermanas, Señor. Bendice, Señor, la congregación, Padre. Salva, Dios del cielo, trae salvación a las almas, Señor Dios. Toca sus corazones, redarguye de pecado, Señor. Que nos volvamos a ti de todo nuestro corazón, Señor. Purifícanos en esta mañana y límpianos, Señor Dios. Ayúdanos a renunciar a toda inmundicia, Señor, a toda obra oculta de las tinieblas, Señor Dios, y en tus manos estamos. Perdónanos en el nombre de Jesús y gracias por esta oportunidad, Señor. Amén. Amén. Dios los bendiga, amén. Realmente Dios es bueno, ¿verdad? Y para siempre es su misericordia. Él es grande y es poderoso, amén, ¿verdad? A través de su palabra nosotros somos guiados. Y en esta mañana vamos a escudriñar su palabra y vamos a meditar en ella, ¿verdad? Y que Dios tenga misericordia de nosotros y pedimos perdón, ¿verdad? Si en algo hemos faltado, en algo hemos fallado, ¿verdad? Y nos ponemos a cuentas con Él. Así es de que Dios los bendiga y Dios los guarde, amén, en el nombre de Jesús. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Romanos. Amén, y seguimos creyendo, ¿verdad? Que Dios es grande y que Él tiene el poder, en el nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Vamos al libro de los Romanos y que Dios nos ayude en este hermoso día, ¿verdad? Y podamos nosotros disfrutar de su presencia, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Vamos a Romanos capítulo 6, para la gloria de Dios. Y damos gracias a nuestro Dios, porque Él es grande en misericordia. Romanos capítulo 6, ¿lo tenemos? Cuando lo tenga, dígame amén. Romanos capítulo 6. Vamos a leer esta carta y vamos a ir platicando sobre ello, amén, en el nombre de Jesús. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Romanos capítulo 6. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva? Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todos. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Qué bonita palabra, ¿verdad? Dios, ¿verdad? En su grande misericordia, Él nos habla, ¿verdad? Pero aquí menciona el pecado y dice que muramos al pecado, ¿verdad? Y vivamos para Dios. Realmente nosotros conocemos a Dios, o sea, conocemos su gracia, su evangelio,
Pero nosotros, ¿cómo estamos viviendo delante de Él? Nosotros sabemos que hay un Dios grande y poderoso y lo hemos a lo mejor ignorado o hemos hecho cosas desagradables delante de Él. Pero Él dice que tenemos que morir al pecado, muertos al pecado, dice, y vivos para Dios. El punto es que la palabra nos confronta, ¿verdad? Y nos dice, ¿verdad? Que cómo vamos a vivir en el pecado o cómo vamos a agradar a Dios sirviendo al pecado. Y dice, perseveraremos en Él de ninguna manera. Entonces, nosotros tenemos que morir al pecado, ¿verdad? De manera que dice que no reine en nuestros miembros, que no gobierne nuestras vidas. Y esto toca nuestras vidas, ¿verdad? Y Dios que conoce todas las cosas, Él sabe cómo vivimos. Entonces, en esta mañana, ¿cómo nosotros estamos viviendo delante de Dios? ¿Andaremos todavía o estaremos atados a algunas situaciones que no podemos dejar en nuestra vida? ¿Estaremos practicando alguna acción pecaminosa que aún todavía nos mantiene cautivos y no podemos ver nosotros la gracia o no podemos alcanzar el favor de Dios por eso, ¿verdad? Entonces, en esta mañana, la palabra de Dios nos enseña que así como Cristo murió, ¿verdad? Y resucitó de entre los muertos. Dice, tú también considérate muerto al pecado y vivo para Dios. Amén. Dice que no reine el pecado en vuestros miembros, de modo que lo obedezcáis. Porque se nos da un ejemplo, dice, porque así como Cristo murió una vez, la muerte ya no se enseñorea de Él, sino que Él vive y vive para Dios. Así nosotros también, dice que no reine el pecado en nuestras vidas, de modo que lo obedezcamos. Es bien importante enfrentarnos a nosotros mismos y ser honestos en nuestro corazón, que Dios bien lo sabe y nos conoce, ¿verdad? Cómo nosotros vivimos en la intimidad con nuestro Dios, cómo nosotros vivimos en lo oculto donde nadie nos ve, ¿verdad? En donde estamos a solas solamente con nuestro Dios, ¿verdad? Muchas veces nosotros estamos muy confiados, pero la realidad es que nuestra batalla sigue estando en nuestro interior. Nuestros deseos y nuestras pasiones nos siguen provocando y vienen las tentaciones y vienen las luchas y las pruebas. Ahorita el mundo, hermano, está muy difícil. Ahorita las redes sociales te sirven para bien o para mal, según como uno las use. La pornografía cautiva. Nosotros vemos muchos tipos de cosas que a lo mejor no nos edifican. Vemos películas, novelas, vemos de todo. Pero Dios en esta mañana nos amonesta y nos dice que tenemos que morir al pecado. Tenemos que morir nosotros, hermanos, físicamente y vivir para Dios. El tema de hoy es que en Dios hay transformaciones, hay cambios. Este es un estilo de doctrina que Dios nos ha diseñado ya, ¿verdad? Y dice que en Dios hay transformación de vidas, Dios cambia al ser humano. Dios trae un cambio de vida, ya no eres el mismo, ya no eres igual. Y esta palabra nos disciplina y nos amonesta y nos enseña cómo tú debes andar. Te amonesta sobre cómo debes ver, cómo debes hablar, cómo debes oír. Te amonesta que guardes tu corazón. Pero nosotros queremos vivir, ¿verdad? Como queremos, ¿no? Y que Dios tenga misericordia de nosotros, ¿verdad? Y que nos dé una oportunidad más de rectificar nuestro caminar y de mejorar nuestra vida para con Él y santificarnos y limpiarnos y no participar en cosas que no debemos. Y presentarnos vivos para Dios, ¿verdad? Vivos que le servimos a Dios.
Se nos ha dado un estilo de vida, cómo manejarnos. A los matrimonios, aquí dice cómo debemos vivir. A los jóvenes, aquí les habla cómo deben guardar su corazón. ¿Verdad? Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Llénate, joven, de Dios en tu juventud. Busca a Dios y prepara tu vida para cuando tomes decisiones puedan ser correctas y conforme a la voluntad de Dios. Y que Dios te dé dirección en lo que decidas. ¿Te vas a casar? Un matrimonio limpio, sano. ¿Quieres tener novia? Con todo respeto y honestidad delante de Dios. No andarse escondiendo, ¿verdad? No andar haciendo lo que no agrada a Dios. Entonces, dice, perseveraremos en el pecado de ninguna manera. Hemos muerto al pecado, hermanos. Necesitamos morir a la inmundicia. Necesitamos limpiarnos, cuidarnos. Cuidar nuestros pensamientos, nuestras ideas. Ya no juguemos con nuestro Dios. Porque Él ciertamente nos ha dado un estilo de vida, cómo seguir, pautas a llevarlas. Y nosotros queremos que nuestra vida funcione sin aplicarlas a nuestra vida. Y luego decimos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me viene esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? Porque estamos fuera. Estamos fuera de la idea celestial, de lo que Dios nos ha trazado. Y hacemos cosas fuera de la voluntad de Dios. Realmente nosotros necesitamos meditar en nuestro corazón y vive para Dios, ya olvídate de ti. Olvídate de lo que tú quieres. Vive para Dios y Él te dará lo que necesitas. Ponle a Dios tus necesidades y Él suplirá lo que tú quieres. Siga leyendo conmigo ahí, en el mismo 6. Vamos ahí al 15. Dice, siervos de la justicia. Dice, ¿qué pues pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿No saben que no sabes que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedeces, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Gloria a Dios. Aquí hay que tomar una decisión hoy. ¿Ven? Aquí hay que tomar una decisión a quién te sometes. ¿Estás siendo esclavizado por el pecado? ¿Te quieres someter hoy a Dios? ¿A quién nos estamos nosotros sometiendo? ¿A quién estamos sometiendo nuestra vida? Pues Cristo, Él ya nos libertó y nos dio su palabra, pero no la hemos aplicado a nuestra vida. Aún todavía tenemos dudas y aún todavía decimos, ¿será? ¿No será? ¿Lo podré hacer o no lo podré hacer? Y nos vamos conforme a nuestras, ¿cómo dice en Santiago? Nos vamos conforme a nuestras conveniencias y le oramos por como nos conviene. Dios no nos responde porque estamos pidiendo para nuestro deleite. Pero si tú le dices, Padre, quiero hacer esto, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Si no se puede, no lo hago. Si no me trae bien, no lo voy a hacer. Si no debo andar yo con esta persona, no voy a andar. Enséñame, Señor, cómo decidir. Yo quiero agradarte a ti. ¿A quién te sometes? Esto, hermano, es bien peligroso. Esto es poderoso, hermano. Porque dice que tú pasas a ser esclavo a quien tú te sometes. ¿Verdad? Nos sometemos a Dios hoy en este día. Te guste o no te guste, te tienes que someter a Dios y servirle a Dios y presentarte a Dios vivo de entre los muertos, dice Él. Los mandamientos de Dios vienen a nuestra vida y nos piden lo que a nuestra carnalidad no les gusta. ¿Verdad? Nos da una pauta, una regla, cómo mejorar nuestras vidas. En los matrimonios, en las familias, le pide a la mujer, sométete al marido. Oh, wow, es imposible para la mujer hacer eso.
Y muchos lo llevan a los extremos y dicen, pero ¿cómo yo me voy a someter a este tipo tan difícil? Bueno, el Señor, hay un límite también donde Dios también dice, bueno, ¿verdad? ¿Quieres separarte? Pues sepárate, tampoco estás dispuesto a esclavitud, a que te estén maltratando. Pero viene lo peor, te cierra la puerta y dice, pero ya no te cases. O si quieres, reconcíliate con Él. O sea, Dios, hermano, Él es sabio, Él sabe cómo edificar nuestras vidas, pero nosotros queremos vivirla como queremos. Entonces, ¿a quién te quieres someter hoy? ¿A Dios? ¿Nos queremos someter a Dios, hermanos? Pero por supuesto que sí. Dice, pero gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Éramos esclavos, Raúl. Bendito sea Dios. Yo era esclavo. Y Dios me dio esta forma de doctrina. Y decidí que Dios me inspirara. Y no quiere decir que cambié una vida en perfección porque he pecado delante de Dios. Pero me dio una forma de doctrina a la cual me someto. Y empecé a dejar cosas. Dejé de tomar, dejé de ir a las cantinas, dejé de bailar, dejé de andar codiciando a otras mujeres, dejé de andarme metiendo en vidas ajenas. Hermano, empecé a botar toda esa basura. Y viene la doctrina de Cristo y empieza a unificar mi vida. Dios es poderoso, pero si nosotros lo aplicamos, esta palabra trae salvación y trae vida eterna. Ya no podemos vivir igual. Necesitamos decidir a quién nos vamos a someter. Si te sometes a Dios, va a haber un fruto. ¿Amén? Pero nosotros todavía batallamos y nos descuidamos y nos confiamos. Y todavía hacemos cosas que no agradan a Dios. Todavía nos sometemos al pecado en muchas ocasiones. Y todavía queremos bailar, y todavía queremos tomar, y todavía queremos hacer muchas cosas. Pero Dios, hermano, quiere darte libertad en esta mañana. Y Dios quiere preguntarte hoy a quién te quieres someter, ¿verdad? ¿A la justicia para vida eterna o al pecado para muerte? Dice, pero gracias doy a Dios que aunque era esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. Aunque era esclavo, ¿estás esclavizado? ¿Estás esclavizado del pecado? Hoy yo te presento la libertad en la palabra de Dios. Hoy yo te presento cómo puedes tú obedecer la doctrina y seguir el rol de Dios, la pauta que Dios te trace, y ya no obedezcamos más al pecado. Hoy es el día que Dios quiere que nos sometamos y nos cuidemos y renunciemos a todo lo oculto. Dice, libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Amén. ¿Libertados de dónde? Del pecado. Decidimos servirle a Dios y por eso estamos aquí. Libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presenta vuestros miembros para servirle a la justicia. Mire, qué fácil y qué entendible es, ¿verdad? Yo, hermanos, sé lo que hacía.
¿Y quién iba a pensar que yo iba a estar aquí hablando de Dios? Jamás, hermanos, ¿quién iba a pensar que yo iba a estar hablando aquí de Dios? Si yo le servía a la inmundicia, yo andaba todo haciendo el pecado en el mundo. De todo hacía. Pero vino Dios y me libertó. Me libertó del pecado y aún sigo batallando. El mensaje de esta mañana es: ¿a quién te sometes? Dice el 20, porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. No había nada en mí que me detuviera. ¿Quién? Si no había nada en mí. Yo no conocía la justicia de Dios. Aunque conscientemente uno sabe que está mal, pero no hay algo no está Dios contigo. ¿Ven? Yo no sabía, no conocía la ley de Dios, no conocía la justicia de Dios. Y andaba en el pecado. Hoy muchos andan así. No conocen la justicia. No saben la ley de Dios. Y ellos sienten que están bien y piensan que dicen soy libre, pero están más esclavizados que nada. Pero hoy yo te presento este evangelio y esta palabra, la cual te traerá salvación y te traerá vida eterna. Y necesitamos volvernos a Dios. Dice, porque cuando eras esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenía de aquellas cosas de las cuales ahora te avergüenzas? Porque el fin de ellas era la muerte. Fíjate, Dios nos salvó de la muerte, ¿verdad? Dios te quiere salvar de la muerte hoy. No sigas así porque vas a morir. Dios quiere salvarte de la muerte hoy. Hoy volvámonos a Dios. Hoy volvámonos a Dios, porque si seguimos así, moriremos. Pues la paga del pecado es la muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna. Dice, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas, de las cuales ahora os avergüenzáis? O el fin de ellas, pues era la muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. ¿Qué fruto tenemos hoy, hermanos? ¿Qué fruto esperamos? Bendito sea el nombre de Dios. ¿Qué fruto esperas? Amén. Se los voy a leer otra vez. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Gloria a Dios. ¿Qué más queremos, Raúl? ¿Verdad? ¿Qué más queremos? ¿Qué más quieres? ¿Quieres vida? Jesús es la vida, el camino y la verdad. En Él hay vida. Amén. Ahí es de que meditemos en nuestras vidas, si no vamos a tener serios problemas. Vamos a 1 de Corintios, capítulo 10. Y ahí va a ser más claro el Señor. 1 de Corintios, capítulo 10. Dice la palabra de Dios, porque no quiero, hermanos, que ignores que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. 1 Corintios capítulo 10. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Esa misma roca nos está siguiendo a nosotros. Esa misma roca nos está dando de beber a nosotros. Dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto.
Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Padre, guárdanos y líbranos de toda codicia. Ten misericordia, Dios, de nosotros. Dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día. ¿Cuántos? 23,000. Wow. 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el desierto, por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas ¿para quién? Para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Amén. Miremos que no caigamos, hermano, y volvámonos a nuestro Dios. Volvámonos a nuestro Dios. Tengamos cuidado de la codicia, de la murmuración. ¿Amén? ¿Qué más dice? De tentar a Dios, de fornicar. Pidámosle a Dios misericordia esta mañana y renunciemos a toda esa basura inmunda. Y que Dios nos socorra y podamos nosotros vivir en santidad y en obediencia delante de Él. Y antes de abrir nuestra boca, ve al juicio de Dios y di, Señor, ¿qué quieres para esta alma? ¿Qué le digo? Yo no puedo hablar de ella, pero tú sí. Oremos unos por otros, ¿verdad? Cuidémonos de no fornicar. Cuidémonos de no provocar a Dios. Pero Dios está conmigo y hermano, un abrazote. Dios nos ayude en esta mañana, meditemos en esta palabra y llévatela bien grabada en tu corazón a quien te sometes. Somete tus emociones, tus pasiones, tus deseos, ríndete a Dios, sé honesto con Dios, alza tus manos y dile, Padre, esto a mí me sucede, tú lo sabes, Señor, tú lo conoces que a mí me pasa esto, yo quiero que me ayudes, yo quiero renunciar, quiero someterme a ti. Y que tu gracia me ayude. ¿O no sabes que eres esclavo a quien te sometes? ¿Ya? ¿A quién te quieres someter hoy en este día? ¿Verdad? Te sometes a Dios, tendrás como fruto la santificación y como fin la vida eterna. En el nombre de Jesús. El diablo ese vino a matar, a robar y a destruir. Si no te cuidas, ese anda como león rugiente. Cuida tu vida y no le demos lugar al diablo. Eso dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que cayeron 23,000 hombres en aquel entonces y se descuidaron, ¿verdad? Y dice que estos ejemplos están para nosotros, para que no caigamos en semejante ejemplo. Ahí dice que Dios tenga misericordia de nosotros y vamos a orar, amén, y vamos a seguir adelante en el nombre de Jesús. Cuídate, por favor, sé reverente a Dios, sométete a Dios porque vas a tener un fruto de santificación y de vida eterna. ¿O no sabes que eres esclavo de aquel a quien te sometes? Tú decides hoy. Tú decides hoy a quién te quieres someter. ¿Al que te va a dar vida o al que haga fruto de muerte? Pero como nosotros hemos sido libertados por la justicia, somos esclavos de Dios. Somos siervos de la justicia. Y vamos a continuar y vamos a seguir. Limpiémonos y caminemos adelante en el nombre de Jesús. A la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor. Pónganse de pie y vamos a orar. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Padre, te alabamos y te bendecimos, Dios. Te damos la gloria a ti, Padre.
Ayúdenme a orar, hermanos. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy pedimos misericordia y rogamos tu favor, Señor, y te pedimos perdón. Padre, queremos someternos a tu palabra. Queremos ser tus esclavos, Señor Dios. Queremos servirte a ti en el nombre de Jesús, Padre. Queremos cosechar vida eterna, Señor Dios. Queremos ver el fruto de nuestro trabajo en vida eterna, Dios. Hoy renunciamos al oculto, a todo pecado, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, hoy nos limpiamos con tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Y no se trata de llorar o de una conciencia, sino se trata de que volteemos, nos limpiemos y ya no lo practiquemos. Señor, en el nombre de Jesús, líbranos de todo mal, Padre, y ayúdanos, por favor, Señor. Perdóname a mí, Señor, perdona a tu pueblo, Señor, y gracias, Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos la gloria y te damos la honra a ti, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Amén.